Buenas tardes. Para el día de hoy, en nuestro ciclo de los jueves de la biodiversidad, tenemos como invitada a la profesora Marta Lucía Calderón. Marta Lucía es bióloga de la Universidad Industrial de Santander, obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México con una tesis sobre evolución de la viviparidad en lagartijas. Actualmente es parte de la planta docente del instituto desde el año 2008 y está encargada de la curaduría de la colección de reptiles del instituto. Además, en este momento ella es la lideresa del grupo de investigación sobre biodiversidad y sistemática molecular, profesores de varias instituciones, y sigue trabajando sobre la investigación en evolución y sistemática de reptiles. Para hoy, ella es nuestra invitada en la conferencia después de la biodiversidad. Luego de la charla de Marta Lucía, entonces haremos un ciclo de preguntas o de inquietudes. Muchísimas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por asistir el día de hoy. Pues les quiero contar un poco, les voy a presentar algunos resultados derivados de unos proyectos que he venido desarrollando con estudiantes de pregrado, un estudiante de doctorado y algunos colegas de otras instituciones, y que tienen que ver con este tema que intenté resumir en este título que ustedes ven aquí. Vamos a hablar entonces, o les voy a mostrar algunos resultados sobre formas corporales de lagartijas. En el contexto de un fenómeno descrito como una radiación adaptativa para un grupo de lagartos que se conocen como anolis. Y islas y continente, porque estos lagartos se distribuyen tanto en islas como en continente, y aparentemente la evolución de estas distintas formas corporales y de otras características morfológicas ha ocurrido de manera distinta en estas dos grandes regiones, es decir, islas y continentes. Es una presentación entonces producto del trabajo en equipo, reitero, son varios resultados, o son resultados de varios estudiantes de pregrado y de un estudiante de doctorado. Bien, entonces para entrar en el tema, pues hablemos sobre las radiaciones adaptativas. Este es un concepto pues bastante discutido, hay como diversas posiciones al respecto. Digamos que en general podemos definir una radiación adaptativa como este fenómeno que caracteriza grupos en los que ha surgido en un breve periodo de tiempo evolutivo una enorme cantidad de variación o de disparidad morfológica, y esas características morfológicas que varían se asocian con características adaptativas, es decir, se supone que tienen algún valor adaptativo. Eso es lo que define la radiación adaptativa. Para algunos autores las radiaciones están acompañadas además del origen de muchísimas especies. Para otros autores no necesariamente debe estar involucrado un proceso de especiación en el mismo fenómeno de radiación adaptativa. Entonces, en los libros de texto nosotros de evolución encontramos ejemplos clásicos en animales de radiaciones adaptativas como estos que ustedes ven aquí. El ejemplo típico de estos peces del lago Victoria, que es uno de los lagos de África. En estos peces ha evolucionado una gran diversidad de formas corporales y de morfologías del aparato bucal relacionada a esta variación con el uso también muy variado de los recursos, en este caso del alimento. En aves está el ejemplo de los pinzones de Darwin, unos paseriformes distribuidos en las islas de Hawái, y en continente el caso de los colibríes. En estos tres ejemplos hay una diversidad enorme también, como ustedes pueden ver aquí, de formas del pico. De manera que la forma del pico se relaciona en estos casos también con el tipo de dieta que tienen los animales. Otro grupo de vertebrados, pues hay también ejemplos de radiaciones adaptativas en plantas y en invertebrados. Estamos hablando ahora de vertebrados. Otro grupo de vertebrados en donde se ha sugerido que ha ocurrido este fenómeno de radiación adaptativa es precisamente en estos lagartos tan bonitos y carismáticos que ustedes ven aquí. Una opinión muy objetiva, por supuesto. Entonces, ¿quiénes son estos lagartos? Estos lagartos pertenecen al género Anolis en sentido amplio.
Se caracterizan porque tienen esta estructura que se conoce como abanico gular. Usualmente está presente solo en los machos, en algunas especies está presente tanto en machos como en hembras. Como pueden ustedes ver en la diapositiva, hay una enorme diversidad, bueno, tal vez como no hay una escala no se pueden dar una idea, pero hay una enorme diversidad en tamaños, en colores, en formas del cuerpo, ¿sí? Comparen esta cabeza, por ejemplo, con esta. En cuanto al abanico, también hay una enorme diversidad en el tamaño del abanico gular y en patrones de coloración del abanico gular, es decir, hay variación por donde quiera que ustedes vean. Adicionalmente a estas características que ustedes ven en estas fotografías, las especies varían en sus dimensiones corporales, en sus longitudes relativas de las extremidades, de la cola, de la forma de la cabeza, del tamaño corporal, etc. Este conjunto de características define entonces diversas formas corporales. Más adelante vamos a retomar el tema de la forma corporal. Entonces sigamos hablando de los anoles. Esta es la distribución de las especies del género. Es hasta, bueno, puede considerarse el primero o el segundo grupo de vertebrados más diverso. Hay casi 400 especies actualmente descritas para anolis. Estas especies ocurren exclusivamente en América, ocupan entonces la región continental, pero también se distribuyen en las islas del Caribe y algunas islas pequeñitas del Pacífico. En continente se distribuyen aproximadamente 250 especies. De estas, 72 ocurren en territorio colombiano y 32 son especies endémicas de Colombia. Esta imagen que les muestro acá en la diapositiva representa de manera resumida la hipótesis, una de las hipótesis de filogenia para el género. Aquí es importante que ustedes vean dos cosas. En diversos análisis filogenéticos siempre se recuperan dos grandes linajes, reconocidos como los alfa y los beta anolis. En este caso el color representa la distribución geográfica de las especies que pertenecen a esos linajes, de manera que todo lo que están estos colorcitos son las especies que ocurren en las islas del Caribe, Antillas mayores y menores, y lo que está en gris es lo que ocurre en continente. Si bien no todas las especies de anolis están representadas han sido incluidas en una hipótesis de filogenia, digamos que se acepta, digamos, con este patrón general de dos grandes grupos. Algo importante a mencionar también es que los anolis presentan unas estructuras debajo de los dedos, conocidos como lamelas subdigitales expandidas, que es lo que les permite, como a los geckos, poder adherirse a superficies lisas. Entonces pueden trepar en superficies que estén totalmente en un plano vertical. De hecho, los anolis pueden trepar incluso, por ejemplo, sobre vidrio. Es importante mencionarlo porque aparentemente la presencia de esta característica es lo que le ha permitido a estos lagartos ocupar microhábitats a los que no llegan fácilmente otros lagartos, y es lo que ha promovido de alguna manera esta enorme diversificación. Bien. Entonces retomemos ahora sí la idea de las formas corporales. Resulta que a partir de prácticamente de más de 70 años de investigación con las especies de anoles distribuidas en el Caribe, en las islas del Caribe, en las Antillas mayores y menores, pues se conoce muchísimo acerca del patrón de variación en forma corporal, y se sugirió ya desde los años 70 que muchas de las especies que ocurren en las islas de las Antillas mayores pueden reunirse en grupos morfológicos teniendo en cuenta la forma del cuerpo. Es decir, hay digamos que unos morfotipos que están representados aquí en esta figura: anolis, lagartos grandes, de patas relativamente cortas, esto proporcional al tamaño del cuerpo; el extremo anolis muy pequeños, de cuerpos digamos comprimidos lateralmente, colas largas, extremidades largas. Entonces se supone que hay como 6 grupos definidos por la forma corporal, 6 morfotipos, en donde se reúnen muchas especies, donde pueden empaquetarse muchas de las especies que ocurren en las Antillas mayores. Además, en las Antillas mayores se ha visto que cuando las especies coexisten, digamos las especies se dividen los diferentes estratos de la vegetación, y la forma como se reparten espacialmente en la vegetación
está determinado por la forma corporal. Entonces hay una relación entre forma del cuerpo y sitio exacto en la vegetación donde están ocurriendo las especies. Se sugiere también que esta distribución espacial, es decir, el tipo de percha que utilizan los lagartos, o sea, hay unos que pueden ser de pasto arbusto y el extremo es estos que ocurren principalmente en el dosel de los árboles, están seleccionando estos sitios específicos por condiciones microclimáticas y porque además es justo en estos sitios en donde digamos, el movimiento, el desempeño locomotor es óptimo. Es decir, si una especie de esta morfología se mueve en un arbusto, no lo va a hacer tan óptimamente como lo hace cuando está en el dosel. Entonces estamos hablando acá de una relación ecomorfológica, es decir, entre morfología de los individuos y en este caso uso de la vegetación. Esta relación ecomorfológica además está caracterizada por comportamiento, es decir, la forma como se mueve el individuo, si salta, si corre, si se esconde, si camina lentamente, también está relacionado con cada una de estas ecoformas. Entonces hay unos anolis que se mueven muy lento, porque se mueven además sobre ramas muy delgadas, y entonces tienen una forma corporal ajustada a ese tipo de vegetación. Digamos, estos ecomorfos, que es como se conocen entonces esta reunión de estas tres características: forma del cuerpo del lagarto, sitio de microhábitat que ocupa y comportamiento locomotor, ha sido caracterizada tanto en campo como en laboratorio para las especies de las Antillas mayores. Bien, estos son simplemente algunos ejemplos de especies del Caribe que corresponden a cada una de estas ecomorfos que les acabé de mencionar. A partir de también estos estudios con especies del Caribe, se sugirió inicialmente que esas formas evolucionaban in situ, es decir, mediante relaciones de competencia iban divergiendo las especies en forma. Sin embargo, a medida que se fue recogiendo más información, se observa que incluso dentro de la misma isla ocurre evolución de estas formas en alopatría. Los individuos, digamos, que diversifican en su forma corporal en alopatría y luego se reúnen, es decir, como que ensamblan comunidades, y la forma como se ensamblan esas comunidades depende precisamente de la forma corporal. Se forman ensambles de manera que se reduzcan al máximo las interacciones de competencia. Una observación interesante en las Antillas Mayores, eso ocurrió ya hace varios años, es que la misma ecoforma podía observarse en diferentes islas, y en estos casos estamos hablando de especies distintas, o sea, especies distintas que tienen la misma forma corporal. En la diapositiva están viendo ustedes una anolis de ramita, y cada una de estas imágenes corresponde a una especie diferente. Además, no es solo una ecoforma la que se replica entre las islas, sino son varias ecoformas las que ocurren de manera simultánea en diferentes islas. Acuérdense que cada ecoforma en este caso está representada por una especie distinta. Entonces, aunque tienen la misma morfología los lagartos, las especies son diferentes. Adicionalmente, en cada isla, cuando se analizaron las comunidades de anolis, se observó que había una tendencia a que hubiese la misma estructura morfológica de la comunidad. Es decir, en las comunidades, cuando las especies están en simpatría, tienden a mezclarse los mismos ecomorfos. Sin embargo, no todos los ecomorfos están en todas las comunidades, ni en la misma isla, ni en diferentes islas. La pregunta obvia es cómo llegan estas formas, o sea, cómo se explica este patrón morfológico. Una posible respuesta, una hipótesis será, bueno, cada forma se origina una única vez y luego dispersa a las diferentes islas. La otra alternativa es que en cada una de las islas, cada linaje, de manera independiente, diversifica en este conjunto de formas. Realmente lo que ocurre en las islas es como una mezcla de los dos patrones, o sea, hay islas que tienen diferentes linajes y cada uno de esos linajes han diversificado en diferentes tipos de ecomorfos,
Y hay islas como, creo que es la de Puerto Rico, en donde sí hay un único linaje y a partir de ese único linaje han diversificado especies con varias formas corporales. Sin embargo, lo que sí debo resaltar acá es que, a pesar de que ocurren como estos dos patrones, lo que es claro es que la misma forma en esta filogenia, cada color representa una ecoforma o un ecomorfo diferente, ¿no? Entonces ustedes ven, por ejemplo, el amarillito, que es un ecomorfo, está presente en este linaje o surge en este linaje, aquí, aquí y nuevamente por aquí. Es decir, hay orígenes independientes del mismo ecomorfo, ¿sí? Entonces estamos ante un fenómeno de convergencia. La historia en estas islas, que son las Antillas Menores, aparentemente es distinta, pues son islas de menor área. A diferencia de las Antillas Mayores, aquí no hay comunidades así de complejas. En estas islas usualmente existe solo una especie por isla, y si existen dos especies, bueno, acá hay un rearreglo por tamaños. Cuando hay una sola especie, esta es de talla mediana, y cuando hay dos especies, una especie es muy grande y la otra es pequeña, ¿sí? El patrón entonces de morfología es distinto. Adicionalmente, pues el origen histórico de estas islas es también diferente al de las Antillas Mayores. Parece que la presencia de anolis en estas islas se explica por eventos de dispersión reciente, entonces todo, teniendo en cuenta el área de la isla, entonces sumando todo esto como que nos permite explicar por qué los patrones morfológicos en este caso son distintos. Entonces todo esto es un brevísimo resumen de más de 70 años de investigación con especies de anolibrio. ¿Qué pasa con anolis que ocurren en otras islas pequeñas, que no son las Antillas Menores, y para las cuales no hay información? ¿Y qué pasa con los anolis distribuidos en continente? ¿Será que encontramos los mismos patrones morfológicos, la misma estructura morfológica de las comunidades? Pues vamos a ver. Esta fue nuestra primera aproximación a este tema con Andrea, que es una estudiante de la Universidad de Tolima, vino a hacer su pasantía acá al instituto. Nos dimos cuenta que en la literatura prácticamente no hay información sobre dos especies que son endémicas para estas islas, San Andrés y Providencia. Las especies son concolor, que ven aquí en la fotografía, y pinchote, de la cual no tengo foto. Entonces son dos especies endémicas de estas islas, que son islas pequeñas, bueno, que ustedes saben que están próximas a Centroamérica, que sin embargo hacen parte del territorio colombiano aún. Y por esa razón tenemos, material de colección depositado en nuestras colecciones, o sea, ejemplares depositados en nuestras colecciones. Entonces, bueno, no hay información en la literatura, tenemos los individuos allí depositados en la colección, pues qué bien, ¿no? Entonces Andrea se dedicó a caracterizar, midiendo variables morfométricas, a caracterizar la forma corporal de estos lagartos. Juntamos también datos de literatura, porque, bueno, aquí la hipótesis será, o la pregunta es, ¿será que estas especies que son endémicas, que ocurren una especie por isla, que la isla es pequeñita, se comportan igual a estas especies que se distribuyen en las Antillas Menores? Pues eso era lo que esperábamos. Entonces por eso juntamos datos de literatura para comparar con otras especies, con análisis multivariado, pues encontramos varias cositas. Aquí, bueno, publicamos este artículo derivado de este trabajo, y lo que encontramos fue súper interesante. Resulta que, me he olvidado contarles algo, cuando estas especies que se distribuyen en las Antillas Menores usualmente no se parecen a los ecomorfos que están presentes en las Antillas Mayores. Cuando algunas de estas especies se parecen a los ecomorfos, se parecen a dos ecomorfos. A uno que se llama tronco corona, que es el que ocupa la parte alta del tronco y se mueve entre el tronco y el dosel, y a otro que se llama tronco piso, es decir, que se desplaza o se mueve entre el tronco de los árboles y el piso. Pero la mayoría de las especies no se parecen a ninguno de estos ecomorfos. Nosotros encontramos, justamente haciendo pues, muchos análisis multivariados, etcétera, que estas dos especies están justo como en el intermedio del espacio morfológico del ecomorfo tronco piso y del ecomorfo tronco corona. Este es un puntito que se metió aquí en tronco corona. Entonces están en un intermedio entre esas dos morfologías. Adicionalmente, pues teníamos la suerte de que para Concolor habían datos acerca del uso de percha, es decir, datos del uso de la vegetación, caracterizados por altura de la percha.
Entonces comparamos esa información ecológica de Concolor con especies que pertenecían a diferentes ecomorfos y para los cuales habían datos en la literatura sobre el uso de la percha. ¿Y qué pasó? Justo se ubica también en el intermedio, es decir, tanto morfológica como ecológicamente, estas especies de estas islas, San Andrés y Providencia, se parecen a dos ecomorfos descritos para las Antillas Mayores. Desafortunadamente no teníamos acceso a información de caracteres morfométricos de especies de las Antillas Menores, ¿no? Como para comparar directamente con estas especies. Otra cosa interesante es que estas especies pueden categorizarse como especies de talla mediana. Acuérdense que pasa en las Antillas Menores. Cuando las especies ocurren una especie por isla, el tamaño es mediano, ¿sí? Entonces estamos viendo como patrones que se siguen repitiendo. Entonces ya con este trabajo como que ya habíamos calentado lo suficiente y decidimos abordar esa enorme pregunta o seguir aportando información para resolver esta enorme pregunta y qué pasa con los anolis distribuidos en el Caribe. ¿Será que también tenemos estos patrones morfológicos similares a los observados en las islas? ¿Y por qué es importante caracterizar esto? Porque acuérdense ustedes que cuando se describen patrones es más fácil a partir de los patrones sugerir hipótesis acerca de la evolución, en este caso de una característica o un conjunto de características que es la forma del cuerpo. Para anolis de continente, más o menos desde el 90 empezaron a surgir algunos trabajos en donde se evaluaba esta pregunta comparando especies distribuidas en continente con especies distribuidas en las Antillas Mayores. Sin embargo, pues acuérdense, tenemos 250 especies en continente y pues muchas de estas especies no se habían incluido en esas caracterizaciones de patrones ecológicos. Digamos que otra dificultad es, como les comentaba al principio, muchas de las especies continentales no están incluidas en las hipótesis de filogenia. Entonces, no podemos a la fecha hacer una interpretación de estos patrones en un contexto evolutivo, pero digamos que esa es la idea a mediano plazo. Les muestro esto porque es un estudio relativamente reciente del año anterior, en donde se incluyen el 40% de especies que se reconocen para este clado, que son el clado de Dactyloa, que están distribuidos en territorio colombiano también, y pues ya como que tenemos una mejor resolución acerca de la relación de parentesco al interior de este linaje que ocurre acá en el país, pero sin embargo falta incluir todavía muchas especies de anolis. Estos son los 4 trabajos publicados hasta la fecha, en donde se evalúa esta pregunta de si la radiación de forma corporal o la evolución de forma corporal de los anolis en continente ocurre de la misma manera a como se ha presentado en las Antillas Mayores. El primero fue en el 97, el último es del 2011. Digamos que en conclusión estos trabajos sugieren que muy pocas especies comparten la morfología de las especies del Caribe. Es decir, esto nos podría estar sugiriendo que aquí tenemos realmente formas únicas y típicas de continente, con todas las implicaciones que ustedes ya se imaginarán sobre las hipótesis planteadas para explicar el origen de esta variación. Entonces, a pesar de, digamos, de estos estudios, pues las preguntas siguen abiertas, incluso a la fecha, y las preguntas las puedo resumir yo en estas frases, y es, bueno, ¿será que tenemos acá formas parecidas a las presentes en las islas? Es decir, tenemos ecomorfos primero, ¿no? ¿Será que tenemos ecomorfos? Eso no se ha caracterizado para especies continentales, porque acuérdense que para caracterizar ecomorfos necesitan describir forma, relación con la vegetación y comportamiento. Digamos que en resumen no sabemos si esa diversidad de formas ha evolucionado de manera similar en islas y en continente, y de si esa estructura morfológica de comunidades de anolis en continente ha evolucionado también de la misma forma como se sugiere ha ocurrido en las islas del Caribe. Entonces, lo primero que debíamos hacer era caracterizar patrones morfológicos. Acuérdense, la idea es ver si aquí tenemos al menos morfotipos o paquetes morfológicos en donde podamos meter las especies continentales. La pregunta es ¿por dónde empezar con tantas especies que se distribuyen en el continente? Entonces a Rafael, que es estudiante de doctorado de esta institución, se le ocurrió que podíamos empezar comparando comunidades de anolis de ecosistemas que funcionan en continente como islas. Uno de esos ecosistemas pues es el bosque húmedo tropical, ¿no?, que está fragmentado, está
fragmentado geográficamente e históricamente también ha estado aislado. Entonces, Rafael desarrolla su tesis en este tema, digamos que es una primera aproximación, y esta es una, digamos, la pregunta central de su tesis es ver si hay convergencia en la estructura morfológica de comunidades de Anolis en bosque húmedo tropical. Entonces, se fue a la colección nuevamente, tenemos muy buenos registros de varias especies que ocurren en bosque húmedo tropical, entonces se dedicó Rafael a caracterizar la forma del cuerpo de especies que ocurren en diferentes sitios que están presentes en zonas geográficas diferentes del bosque húmedo tropical. Igual caracterizó, midió los animales, juntó información de la literatura, análisis multivariados, etc. Y encontró cosas bien interesantes. Con este análisis preliminar encontramos que hay 7 morfotipos de Anolis de bosque muy húmedo tropical, Es decir, todas estas especies, debo decir que la mayor diversidad de Anolis ocurre en el bosque húmedo tropical. Todas estas especies analizadas en la fecha pueden ser ubicadas en estos 7 grupos morfológicos. Esos grupos morfológicos que ustedes ven acá, diferenciados con colores, se definen con la combinación de 3 características principalmente, que son el tamaño del animal, la longitud de las extremidades anteriores y el número de lamelas subdigitales. Entonces, con esta combinación principalmente, ¿no?, de estas 3 características, se definen 7 morfotipos en cada morfotipo, entonces hay unas especies asociadas a estos morfotipos, y presenta la distribución de estos morfotipos, presentan un patrón bien interesante, y es que en cada sitio evaluado ocurren especies que pertenecen a diferentes morfotipos, ¿sí? ¿Esto a qué les suena? ¿A qué se les parece? Tal vez se parece un poco a esto. Es decir, la estructura morfológica de comunidades de Anolis de bosque húmedo tropical puede ser bastante compleja, incluso tan compleja como se describe para las Antillas Mayores. Bueno, la pregunta acá es, ¿será que son los mismos morfotipos? Acuérdense que todavía no podemos hablar de comorfos, son los mismos morfotipos a los que se presentan en las Antillas Mayores. Entonces Rafael comparó las especies continentales con el espacio morfológico de los ecomorfos del Caribe y vimos que en algunos casos se parecen y podrían asociarse a la morfología de estos ecomorfos a algunas especies, pero otras especies no. Es decir, tenemos como una mezcla de patrones acá. Hay especies que comparten morfología con especies del Caribe y otras que tienen como un morfotipo único. Bien, quisimos trasladar ahora esta pregunta a otra región geográfica, que es la media y alta montaña. Nuevamente Andrea, quien desarrolló su tesis de grado con este tema, se dedicó a revisar material de colección del Instituto de Ciencias y de otras colecciones de La Salle, del Humboldt, del Museo de Antioquia, etc. Y caracterizó forma del cuerpo para las especies que ocurren exclusivamente en una franja altitudinal que define el bosque montano bajo. A medida que se incrementa en elevación, disminuye la diversidad de especies en Anolis. Sin embargo, a pesar de esto, Andrea encontró varios morfotipos, o delimitó varios morfotipos, y al ver cómo se distribuyen en la geografía, encontramos que en varios casos se comparten formas, especies según la forma. Aquí como que hay una mezcla de muchas cosas, tanto en el trabajo de Andrea como en el de Rafael. Algunas especies, algunas formas compartidas entre sitios pueden explicarse porque es la misma especie que está ocurriendo en varios sitios, pero en muchos casos no. Entonces parece que estamos ante fenómenos de convergencia a nivel especie, tal vez ante fenómenos de convergencia a nivel de estructura morfológica de la comunidad, pero por supuesto hasta no contar con una hipótesis filogenética sobre la cual podamos interpretar estos patrones, pues no podemos concluir al respecto. Bien, pasando como a otra escala, acuérdense que todo esto es descripción de patrones morfológicos para ver qué hipótesis podemos sugerir acerca del origen de estos patrones. Entonces, otra forma de abordar la pregunta de cómo evoluciona la forma del cuerpo de estos lagartos es explorando la variación intraespecífica de especies ampliamente distribuidas, es decir, que ocurren en ambientes diferentes. Curiosamente, aunque hay muchas especies que cumplen, digamos, este requisito de amplia distribución,
son poquísimos los estudios publicados a la fecha en donde se caracterice variación en este conjunto de características que definen forma del cuerpo. Solamente hay dos especies de continentales, fosfobratos, que es una especie distribuida en el Amazonas. Allí se reporta muy poquita variación, aparentemente relacionada con una muy pequeña diversificación genética. Y Anolis mariarum, que es una especie endémica de los Andes y se distribuye en diferentes elevaciones. Aquí sí hay una variación interesante, pero en ese estudio no se pudo relacionar, digamos, con ningún factor externo a este patrón de variación. Nuevamente nos fuimos a nuestra mina de oro, que son las colecciones, y resulta que tenemos buenísimos registros para varias especies ampliamente distribuidas. En este caso elegimos inicialmente a Anolis ventimaculatus, que ocurre en la cordillera occidental y central, parece que llega hasta el Ecuador ahora. Es de media alta montaña esta especie, es arborícola. Anolis notopholis, que ocurre en tierras bajas del Chocó biogeográfico exclusivamente, él es más como de piso y pasto. Y Anolis auratus, que es la especie más ampliamente distribuida, de las que les voy a hablar ahora, ocurre desde Costa Rica, llega hasta la Amazonía y se supone que hay unos parches por allá de distribución en las Guyanas, que eso seguramente es como otra cosa, ¿no? Entonces, con ventimaculatus encontramos cosas bien interesantes, dimorfismo sexual en tamaño, variación del grado de dimorfismo sexual en tamaño, pues que obviamente sugiere un montón de hipótesis posibles, diferentes presiones de selección sexual, selección natural a lo largo de su distribución, etc. Una de las posibles causas de esa variación en dimorfismo sexual puede ser el hecho de que los machos y las hembras estén usando diferentes recursos, por ejemplo el alimento, a lo largo de su distribución. Entonces, con Lady, que es estudiante de pregrado de la universidad, caracterizamos la dieta de machos y hembras a lo largo de esa distribución de esa especie, usando nuevamente material de colección. Son las mismas poblaciones para las que evaluamos variación en forma. Lady encontró, pues caracterizó la dieta en los Anolis, pero machos y hembras comen lo mismo, en las mismas cantidades. No sabemos si presas de igual tamaño, porque estamos hablando de material de colección en donde el contenido estomacal está bastante digerido. La especie presenta variación geográfica en la forma del cuerpo. Esto nos sugiere tal vez variación en el uso de los recursos. Acuérdense que forma del cuerpo está relacionada con cómo usa la vegetación los lagartos. Tal vez estén variando en el uso de la vegetación, no sabemos. O como son poblaciones aisladas geográficamente, a lo mejor estemos allí frente a procesos de divergencia genética, tampoco lo sabemos. Pero es un buen inicio. Notopholis tiene un patrón totalmente diferente, no hay variación geográfica, a pesar de que estamos comparando individuos que vienen de localidades supremamente lejanas. No hay variación en la forma, no hay dimorfismo sexual en tamaño, no hay variación del tamaño corporal con la geografía, entonces son un patrón diferente que a lo mejor puede deberse al hecho de que sea una especie de piso y de arbustos, como que este microhábitat puede usarse más homogéneo a lo largo de toda la distribución. Y con Anolis auratus también hemos encontrado varias cosas interesantes. Aquí voy a quemar un poquito los resultados del trabajo de grado de Lady, que me expuse. Lady hizo un montón de cosas con auratus, caracterizó variación en morfometría, pero además revisamos escamación y algunos caracteres de anatomía interna como la morfología de los hemipenes, que en lagartos es muy importante para definir especies o delimitar especies. Entonces el trabajo de Lady tiene como dos componentes. En relación a bueno, también encontró variación encontró dimorfismo sexual en forma del cuerpo. El dimorfismo varía también a lo largo de la geografía, como con Anolis ventimaculatus. En morfometría hay variación importante, particularmente si se comparan las poblaciones de la Orinoquía versus lo que está al otro lado de la cordillera. Uno puede pensar, bueno, esto puede deberse a que los animales estén utilizando diferentes tipos de percha en toda esa distribución, o a fenómenos de divergencia, que es lo que queremos evaluar. En escamación también hay una variación importante. Hasta ahora, juntando los caracteres de variación en escamación, patrón del abanico ocular, morfología de los hemipenes, podemos sugerir a la fecha la existencia de al menos dos especies distintas dentro de lo que se considera auratus distribuido en Colombia. Esta hipótesis, digamos que estamos en proceso de evaluarla realizando un análisis filogenético a partir de DNA. Esto es un trabajo que tenemos con un colega de la Universidad de Medellín y una estudiante que está en el programa de jóvenes investigadores. Entonces, para resumir, todo esto ha sido patrones.
patrones de variación morfológica. Al parecer, la estructura, o sea, sí hay morfotipos claramente definidos en anoles continentales distribuidos en Colombia, exclusivamente. Algunos de estas formas se parecen a las formas definidas para el Caribe. La mayoría de las especies representan morfotipos únicos. Nos atrevemos a sugerir que pueden haber fenómenos de convergencia en la estructura morfológica de las comunidades, pero nuevamente, hasta no tener hipótesis de filogenia, no podemos poner a prueba esta hipótesis. Finalmente, pues hay distintos patrones de variación intraespecífica, y eso es bien interesante. ¿Por qué el patrón es distinto? Pues puede ser porque están ocupando ecosistemas distintos, ¿no? Unas son de montaña, otras son de zonas bajas, pero adicionalmente estamos comparando especies que son arborícolas versus especies que son de piso arbusto, por ejemplo. Entonces todo eso puede explicar esos distintos patrones. Entonces esto, pues digamos que es un comienzo. Aparte de estos estudios que se habían hecho en las especies de las Antillas Mayores, como que no se había abordado fuertemente la pregunta con especies de continente, pero es apenas el comienzo. O sea, hay un montón de información que falta para entender, por ejemplo, para responder a la pregunta de si hay ecomorfos en continente, nos falta caracterizar el uso de microhábitat, caracterizar el comportamiento de los lagartos en campo, para finalmente tener clara si existe aquí también esa relación entre morfología del lagarto, uso de la vegetación y comportamiento. Definitivamente tenemos que incluir las especies que ocurren aquí en las hipótesis de filogenia. Ese es uno de los objetivos del trabajo doctoral de Rafael, por ejemplo, incluir estas especies que ocurren en bosque húmedo tropical en la filogenia, en una hipótesis filogenética, junto con otras especies de anoles. Y algo bien interesante que se ha evaluado muy poco es evaluar qué tanta de esta variación es plasticidad fenotípica. Solamente hay 2 experimentos en especies de las islas en donde se observa que puede haber cierto grado de plasticidad fenotípica, es decir, que esta variación en la longitud de las extremidades se explique por cómo crecen los individuos, ¿no? Que no sea un rasgo, digamos, debido al genoma de los animales. Entonces no sabemos, no hemos caracterizado qué tanto esa plasticidad explique la variación de las especies que ocurren en el continente. Y pues todo esto para responder esta enorme, intentar aproximarnos a hipótesis más bien que respondan a esta pregunta, y es cómo se ha originado la diversidad morfológica hablando de forma del cuerpo de los anoles continentales. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, profesora Marta Lucía. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Profe, los ecomorfos que hallaron para el continente, decías que hallaron más ecomorfos y que no todos se relacionaban directamente con alguno en las islas. ¿Han podido asociar esos ecomorfos que no están relacionados con algún tipo de ecosistema o uso del hábitat? ¿De un microhábitat? A ver, David, realmente ecomorfos para continente no se han caracterizado, ¿sí? Se ha caracterizado forma del cuerpo de los lagartos y según la forma se parecen a las especies del Caribe que están clasificadas en algunos de los ecomorfos. ¿Por qué no se ha caracterizado ecomorfo? Repito, porque no sabemos si la relación, por ejemplo, con la estructura de la vegetación sea la misma. Un ecomorfo tiene que estar definido por esos 3 componentes: forma del cuerpo, uso de la vegetación y comportamiento, ¿sí? Porque la idea de la ecomorfología es que a partir de la morfología del animal tú puedas predecir dónde o qué uso está haciendo de los recursos. Entonces algunas especies se parecen a estos ecomorfos, y creo que no se ha detectado un patrón de si sean de zonas bajas, por ejemplo, zonas altas, zonas secas o bosque húmedo. En la misma línea o sea, es eso que tú dices de que no podemos identificarlos como ecomorfos porque nos falta esta otra información. Quiere decir que, por ejemplo, un animal grande, no sé, por ejemplo el dosel o de los que se mueven en los arbustos, tendría más eficiencia estando en otro tipo de condición. Es algo que hay que evaluar, ¿no? Es difícil pensar, por ejemplo, que una anolis de ramita, que es una anolis pequeña, bueno,
pueden haber medianos, pero que tienen el cuerpo comprimido, las patitas cortitas, la cola prensil, se mueva más eficientemente en el follaje que en una rama. Sí, de acuerdo. Pero, de hecho, justo agarré el mal ejemplo, porque ese es el único, digamos, la única forma que puedes predecir a partir de la forma del cuerpo dónde va a estar el animal. ¿Sí? Tenemos anolis de ramita acá en continente y en las islas, pero nadie se ha dedicado a ver realmente cómo se mueve el animal en la rama, por ejemplo, y si es exactamente el mismo, digamos, la misma forma de moverse esta especie que ocurre en continente a la que ocurre allí en las islas, o cómo escapa la depredación, por ejemplo. ¿Se puede lanzar a la hojarasca? Sí. ¿O será que se da la vuelta y se esconde? O sea que si en un evento falseáramos la hipótesis de los ecomorfos, estudiando más a fondo las formas continentales, ¿cómo interpretarías tú los ecomorfos de las islas? O sea, que no encontráramos exactamente la misma relación. Que encontraras un ecomorfo que fue escrito para una forma, definir un ambiente, un nicho específico en las islas, le pusieron un nombre a un ecomorfo y resulta que estás falseando la hipótesis, lo que no puedes responder ahora, claro, porque faltan estudios, lo encontrarás en el continente. Entonces quiere decir... Claro, hay que reevaluar el concepto de los ecomorfos en Caribe. De hecho, alguien ya se atrevió a hacerlo recientemente, precisamente por lo que tú estás sugiriendo, ¿no? Que aparentemente la relación entre forma del cuerpo y uso de la vegetación en continente no es la misma a la que se presenta en el Caribe, a pesar de que la forma del cuerpo Caribe y continente de algunas especies se parecen, ¿sí? Otra cosa que hay que mencionar allí es que de la mayoría de las especies comparadas en morfología, no sé, un 6% se parece en forma corporal a las especies de las islas. Entonces tal vez estemos aquí, si existen los ecomorfos en continente, estemos ante otro tipo de ecomorfos. Bueno, mi curso no quiere preguntar. Muchas gracias a Marta Lucía por la conferencia. A ustedes por asistir, gracias.